Señales de los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos. En esta serie que iniciamos hoy, vamos a ver precisamente los tres evangelios, porque Juan no se mete con la profecía. Vamos a ver Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que son los tres evangelios donde en estos tres pasajes el Señor Jesucristo es interceptado por sus discípulos después de estar viendo y maravillándose del templo que había levantado Herodes, y estaban con las piedras increíbles que valían con la moneda actual miles de dólares. Ante este escenario, los discípulos le hacen a Cristo cuatro preguntas que vamos a ver que se encuentran en los tres evangelios. Y Cristo comienza a desarrollar las respuestas de estas preguntas a través de los tres evangelios. Ahora bien, ¿por qué en tres evangelios se encuentran las respuestas de Cristo? Porque haz de cuenta que nosotros vemos un choque. Entonces yo veo el choque de frente como periodista y escribo, pues le sumieron toda la defensa delantera al carro. Otro periodista ve el choque del lado derecho. Él va a escribir, pues le sumieron la puerta y llegó hasta la puerta de atrás el choque. Otro periodista lo va a escribir de la parte de atrás, porque él vio el choque de la parte de atrás. Entonces, cuando se juntan los tres reportajes ante un juez, ¿verdad? O ante un erudito en accidentes, se puede llevar a una conclusión de quién tuvo la culpa y cuáles fueron las causas de este accidente. Entonces, de esta manera, los cuatro evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, tienen los relatos de la Biblia de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no vemos todos con la misma perspectiva, ni oímos igual cuando nosotros escuchamos algún mensaje. Por ejemplo, cuando algún predicador predica, tú le dices, ¿de qué habla el predicador? Y le preguntas a Juan, pues habló de esto y esto, él encontró una cosa. Y le preguntas a otra persona y te dice otro panorama del mensaje. ¿Por qué? Porque todos oímos de diferente forma, aunque es lo mismo, pero de perspectivas diferentes. Entonces, para que podamos entender por qué en tres evangelios podemos nosotros poner realmente el contexto del mensaje de Cristo de los últimos tiempos. Vamos a ver ahorita, vamos a leer dos pasajes, Mateo 24, del 1 al 3, y Lucas 21, del 5 al 7, para comenzar y tener el inicio de esta serie de conferencias que se los garantizo va a estar preciosa. He tratado de, así con lupa, con microscopio, examinar los versículos, profundizar lo más que pueda. Hemos dado muchos mensajes del Apocalipsis, de los últimos tiempos, de Daniel. Tenemos la serie de Daniel ahorita en la segunda conferencia, creo que es la 15ª conferencia de todo el libro de Daniel, versículo por versículo, pero nunca había yo compartido en mis 37 años que tengo de compartir la palabra de Dios, nunca había compartido con tantos detalles lo que en esta serie va a estar involucrado. Así que está garantizado, ¿verdad?, que va a ser un estudio hermoso que nos va a dar muchísima luz y nos va a orientar claramente acerca de los últimos tiempos y las señales que debemos ya estar esperando para no confundirnos con tantos falsos profetas, tantos falsos apóstoles, tantos falsos milagros, y la cristiandad está, ¿verdad?, perdida por todos lados. Me acaban de informar que en Europa acaba de haber un congreso donde un personaje del Vaticano fue el orador, un congreso cristiano. Eso se llama el ecumenismo, o sea, la mezcla entre las otras religiones y el cristianismo y las filosofías orientales, la ensalada del chef. Entonces, esto es a donde se dirige la iglesia, es la apostasía y la ramera de Apocalipsis 17. Se diluye completamente la verdad cuando se mezcla con la mentira. Entonces, la verdad de Dios, ¿verdad?, es inalineable. La verdad de Dios tiene una consistencia que no se puede mezclar con nadie. Por eso la Biblia es la verdad. Y solamente en la Biblia podemos encontrar nosotros las respuestas verdaderas a lo que nosotros estamos buscando en la vida. En Mateo 24, versículos del 1 al 3,
Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo él les dijo: mirad que nadie los engañe. Veamos ahora en Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 7, la otra perspectiva de Lucas, de cómo oyó lo que Jesús dijo. Lucas 21 del 5 al 7. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lo primero que ahorita cualquier estudiante de la Biblia acaba de captar es que son preguntas diferentes. Y vamos a ver que hay 4 preguntas, hay otras en Marcos, pero unas están relacionadas con la destrucción del templo. Esto es muy importante. Vamos a comenzar ya a explicar esto. 2 preguntas están relacionadas con la destrucción del templo y 2 preguntas están relacionadas con las señales antes de que Cristo regrese. Entonces, el Señor Jesucristo estaba en el templo el día antes de su muerte, todo el día, y antes de su arresto. Y los líderes religiosos de Israel en este momento no dejaron un solo minuto en atacarlo, en lanzarle preguntas capciosas. Y aquí ya estaba completamente determinado que los líderes de Israel rechazaron completamente al Mesías. Y al finalizar este día, algo quedó muy claro: Israel rechazaba a Jesucristo como el Mesías. Y después de abandonar el templo, entonces él anuncia lo que acabamos de leer. Ven este templo tan hermoso que adoran todos y estos edificios tan hermosos. Yo les digo que van a desaparecer y van a ser destruidos. Ahora, esta catástrofe de la destrucción que Cristo estaba profetizando, ¿cuándo se llevó a cabo? Esta respuesta fue 70 años después de Cristo, cuando Vespasiano, el emperador romano, envía a Tito, su hijo, general romano, y sitian Jerusalén y no dejan piedra sobre piedra. Esta consecuencia de la destrucción del templo era por el orgullo de los judíos, que estaban completamente ensoberbecidos por la belleza arquitectónica de ello y por haber rechazado al autor de la salvación y no la construcción externa que ellos comenzaron a adorar. Veamos entonces estas 4 preguntas, porque los discípulos quedaron desconcertados cuando Cristo dijo: el templo será destruido. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Pregunta número 1. Esta la hace Mateo, la hace Marcos y la hace Lucas. La segunda pregunta: ¿cuál será la señal de la destrucción del templo? O sea, primero, ¿cómo será la destrucción del templo o cuándo? Y segundo, ¿hay alguna señal para que sepamos que el templo va a ser destruido? Estas preguntas están relacionadas con el templo, como lo vimos anteriormente. Y la tercera y la cuarta es: ¿cuál será la señal de tu regreso? Esta pregunta la hace Mateo y la hace Marcos. Dinos una señal de cuándo vienes, Jesús. Y la cuarta pregunta: danos una señal de que estamos en los últimos días, de que nos encontramos nosotros ahora en esta generación. Y estas preguntas, como dijimos ya, están divididas en los 2 grupos. Las primeras 2 relacionadas con la destrucción del templo que tuvieron lugar después de la primera venida de Jesucristo hace 2000 años. Entonces, las primeras preguntas son relacionadas después de que Cristo murió, y las otras 2 se van a cumplir antes de que Jesucristo regrese. Pero noten ustedes
en Mateo 24, antes de que Cristo diga cualquier señal, esto es asombroso, la advertencia que les hace. Antes de contestar las preguntas proféticas, hace una advertencia a Jesucristo. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. O sea, él no responde ninguna de las 4 preguntas todavía. Lo primero, antes, esto es importante, de responderles las preguntas, hace una advertencia. Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Damas y caballeros, santos de Dios, muchos hemos relacionado esta respuesta de Cristo pues con los falsos profetas que han surgido, ¿verdad? Como Jim Jones y David Koresh y el Dalai Lama y el Maharashi, que fueron falsos profetas. Sin embargo, nos hemos equivocado en ubicar solamente a los falsos mesías y a los falsos cristos dentro del ámbito religioso. Y cuando nosotros conocemos la traducción de la palabra Cristo y Mesías, descubrimos que la palabra Cristo significa el ungido y el Mesías el señalado o escogido por Dios. Entonces, cuando Cristo dice, van a venir muchos en mi nombre engañando a la gente, vemos nosotros la historia principalmente en el siglo XX. Y hagamos un repaso de cuántos hombres en el siglo XX han tratado a través de la política y de la filosofía. Dejemos a un lado la religión, a través de la política y la filosofía han tratado de traer el paraíso al mundo. Han tratado de volver a restablecer un sistema de gobierno o una ideología en la que esa es realmente la solución para los problemas del mundo. Tenemos a Carlos Marx, que quiso traer el paraíso o el éxito a través de la lucha de clases. De que si la proletariado vencía a la burguesía, entonces la sociedad iba a vivir igualitariamente, equitativamente, y se iba a acabar la pobreza y se iban a solucionar los problemas, porque el problema desde la perspectiva de él era traer el paraíso, traer una nación o un sistema o una ideología, que es la ideología marxista-leninista, para solucionar los problemas del mundo. Y hasta ahorita todavía, a pesar de que la historia nos muestra que ha fracasado, ¿verdad? Se sigue buscando porque el anhelo del hombre es recobrar el Edén. Lo que perdimos en el Edén está vivo dentro del corazón humano. Todos estamos buscando una mejor sociedad, más justicia, paz en el mundo, y tenemos 6,000 años de historia y no hemos visto ningún líder, ningún filósofo, ningún ideólogo, ningún político que haya podido decir, esta es la solución, este es el sistema perfecto, el gobierno perfecto, la filosofía perfecta. Todos han sido intentos ¿de qué cosa? De tratar de un Mesías que es la persona, yo soy el que voy a traer realmente la solución. Y así encontramos después de Marx, ¿verdad? Estamos Marx a Lenin, tenemos a Hitler, lo mismo, ¿verdad? No, vamos a crear una superraza aria y vamos nosotros a conquistar Europa. Y todos tienen esta idea de abarcar territorio, conquistar los conquistadores, Alejandro el Magno, Aníbal, Carlomagno, Napoleón Bonaparte. Es la historia de hombres que han tratado de abarcar territorio y llegar a un punto donde gobiernan al mundo o que ninguno lo ha podido lograr, para que de esta manera, ellos equivocadamente piensan que nos dan a la humanidad el paraíso que estamos buscando. Y así tenemos, ¿verdad? A Hitler, a Adolfo Hitler, a Nietzsche, el filósofo del ateísmo que le dijo, cuyas ideas influyeron en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo. ¿Quién era Friedrich Nietzsche? Un alemán que murió en el siglo XIX, siglo XX, y él dijo que había un superhombre que se podía crear y que él estaba influenciado por ciertas filosofías del Medio Oriente para crear a una super raza donde este superhombre no podía ser humilde,
no podía ser manso, no podía ser misericordioso, porque estos eran debilidades, así dijo Nietzsche, del carácter humano. El nuevo hombre tenía que ser fuerte, no debería de llorar, debería ser macho camacho. Y estas ideas son las que Hitler adoptó. Y cuando Hitler leyó a Nietzsche, él quiso crear una super raza. Y dijo, nos impiden los judíos, los homosexuales y los negros. Y comenzó Hitler a matar a los homosexuales, a los negros y a los judíos. Solamente fueron más de 6 millones de judíos muertos en los hornos de Auschwitz y de toda Alemania. ¿Por qué? Porque quería Hitler traer, ¿qué cosa? El paraíso. Quería traer el Partido Nacional Socialista o el nazismo como respuesta a poder el mundo ser mejor. Y así tenemos también a Muammar Gaddafi, el ex líder y dictador de Libia, que derribó un avión con 250 pasajeros saliendo de Inglaterra y que tenía un ejército de 20 o 25 guardaespaldas mujeres. Y cuando estaba solo con ellas, las golpeaba, las violaba, las drogaba a todas. Gaddafi se cambiaba 3 veces de ropa al día. En la mañana se vestía de capitán de barco, al mediodía se vestía de árabe y en la noche se vestía de africano. Era un hombre con múltiples personalidades. Era un hombre, ¿verdad? Cruel, sanguinario. Mató a su pueblo, persiguió a su pueblo y murió igual que Hussein, ¿verdad? Como un animal metido en un tubo, lo sacaron y lo violaron. Cuando lo sacaron del tubo y en la ambulancia le dieron un balazo en la cabeza. ¿Qué quería Gaddafi? Convertir a Libia. Ya no sabía él si era árabe o era africano. Y cuando los árabes lo dejaron por lo loco que estaba, dijo que me voy a hacer africano. Y después quería ser occidental. Y así vemos todos estos dictadores. José Stalin, el dictador de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial manda a matar a más de 15 millones de personas, incluyendo a su familia, a sus hermanas, a sus papás, a sus primos, porque tenía tal paranoia José Stalin que no podía confiar ni de su mamá. Entonces vemos todos estos hombres en su perfil psicológico trayendo el paraíso al mundo, colocándose como Mesías y síganme a mí y yo soy el papucho de los papuchos. Y así tenemos, ¿verdad? Al Maharishi, también los filósofos orientales, el Maharishi, que cuando los Beatles, el famoso grupo inglés, en los 60s, a principios de los 70s, viajaron a la India. John Lennon viajó a la India y allá conocieron al Maharishi, las filosofías orientales. Y cuando John Lennon regresó de la India, trajo la marihuana a Inglaterra. Y entonces comenzó a publicar así como si fuera un chiste. Fumamos marihuana. Y en la época de los 60s y los 70s, no, el 80% se calcula de los jóvenes en el mundo, en Europa y en América, le entraron a la verde y a la golden de Acapulco, a la marihuana. Era un mundo, ¿verdad?, donde la marihuana era lo más normal en esa época de los 60s o de los 70s. Entonces, ¿por qué? Porque el Maharishi dijo, al llegar a Los Ángeles, Dios está llegando a Los Ángeles. Y él fue el que le dijo a John Lennon, porque John Lennon, una semana antes de que lo asesinaran en su edificio en Nueva York, John Lennon dijo a los periodistas, una semana antes, yo soy más famoso y más grande Mesías que Jesucristo. Y a la semana lo asesina un loco, ¿verdad?, que venía de Hawái, que dijo que oyó unas voces que no entendía por qué. Él nunca había matado a nadie, que le decían las voces, mata a John Lennon. Y fue y lo mató. Vemos nosotros la obra de Satanás, ¿verdad? Y cómo Dios se hizo un lado ante un hombre que lo estaba retando y estaba diciendo que era mayor que su hijo Jesucristo. Y así tenemos a Jim Jones, que se llevó a 900 personas a la Guyana, 1978, junto a Venezuela en la Guyana. 995 personas les da a beber veneno con Kool-Aid, porque les decía que iba a venir la Tercera Guerra Mundial y que era mucho mejor morirse que poder que seguir viviendo, y todos se bebieron el veneno. Llegaron y encontraron a todos boca abajo, ¿verdad? 995 personas que este hombre las engañó y les dijo que él era Dios, que él era un Mesías. Cuando llegaron a la Guyana les dijo a los esposos, sus esposas son mías. ¿Quién, te preguntas, en sus 5 sentidos puede entregarle su esposa a un loco?
o para que se le entregues tienes que estar igual de loco o más loco que la persona que te la pide. Entonces, vemos que esto es posible en la naturaleza humana, que se llega a un grado donde se pierde completamente la coherencia, la racionalidad, la inteligencia, la lógica, y así encontramos cantidad de líderes que tienen un harén de 4 o 5 muchachas, y las muchachas están convencidas que él es el Mesías, como Charles Manson, el que mató a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, en Los Ángeles, California, que comenzó Charles Manson a tener un ejército de muchachitas, se dormía con todas, y un día se levantó y dijo, tenemos que matar a una persona. Fueron a la casa de esta famosísima artista china Sharon Tate, la cuchillaron, estaba ahí embarazada, y pusieron puercos con sangre en las paredes. Claro que está ahorita en la cárcel, ¿verdad? Se tatuó aquí la suástica de Hitler, la tiene tatuada Charles Manson, y ¿verdad? Pues está completamente loco. Lo mismo él quería establecer el paraíso con ese grupo de personas. Jim Jones quería establecer el paraíso allá en la Guyana, y todos estos hombres han tratado de decir, nosotros tenemos la solución, y solo hay un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un solo hombre ha atrevido a decirse, yo soy el camino, y lo ha demostrado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Miren que nadie los engañe, porque vendrán cantidad de personajes políticos en el ambiente artístico, en el ambiente filosófico, en el ambiente religioso, ideológico, que van a traer disque soluciones y nuevas ideas para convencerlos que debemos de seguirlos a ellos. Y a muchos engañarán. Y así podemos seguir con esta lista interminable de personas que Cristo, antes de contestar, nos advierte: cuidado cuando alguien diga, yo traigo la solución al mundo, o este sistema de gobierno es el adecuado, o esta forma es la adecuada, o el Maharashi, o el Dalai Lama, o el Jim Jones, o el Nietzsche, o filósofos, o Platón, o Sócrates. Cuidado con filosofías, dice Colosenses 2:8, que tienen su origen en los seres humanos. Todos nosotros somos seres humanos nacidos de papá y de mamá. Y todos nosotros no venimos del cielo como vino Jesucristo. Él es el único que el Padre envió al mundo. Él venía del Padre, regresó al Padre, y el Padre lo envió para mostrarnos que Él era el camino, la verdad y la vida. Y dichosos aquellos que han podido venir a la cruz y encontrar en el Hijo de Dios la respuesta a su problema, no solamente existencial, sino a su problema también de pecado y de la vida eterna. Yo recuerdo que todos estos personajes que les acabo de mencionar, los estudié antes de ser cristiano. Yo era un apasionado de la lectura. Me acuerdo de los 10, 11 años de edad. Dios lo pone en uno, ¿verdad? No me jacto de esto, pero siempre me gustó muchísimo leer desde la primaria. Y me encontraba, la directora me hablaba, ¿qué estás leyendo? Le decía, estoy leyendo las obras de Shakespeare, estoy leyendo Hamlet, estoy leyendo esto, Los tesoros de la juventud. Siempre me gustó mucho leer, y a los 12 o 13 años me apasionó todo lo que era la ideología y el marxismo y el leninismo y todas las filosofías orientales y los líderes religiosos y Mahoma y Buda, etcétera, etcétera. Y después de leer todo eso que leí, ¿verdad? Me encontraba a los 24, 25 años de edad completamente confundido, en un problema existencial tremendo. Me traté de quitar la vida más de 2 veces, ya no quería seguir viviendo, no encontraba la respuesta. Me di cuenta que este sistema era una hipocresía, que esta era una hipocresía, que las religiones eran una hipocresía, hasta que encontré a mi hermano Alejandro, que me dijo, Armando, quiero presentarte a un hombre. Le dije, ¿quién? Los he estudiado a todos. Y mi hijo se llama Jesús de Nazaret. Le dije, mira, de religión, inmediatamente lo ligué con la religión. No me hables de religión, le dije a mi hermano. Y mi hermano me contestó, Alejandro, que es pastor también, me dijo, no te vengo a presentar ninguna religión, te vengo a presentar un hombre, el único en la historia que ha dicho que es la resurrección de la vida, y el único que puede entrar a tu vida porque está resucitado y su tumba está vacía, y puede cambiar tu manera de vivir y darte una nueva orientación, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, verdaderamente para que descubras el propósito y la razón de tu vida. Y pues comencé a estudiar la Biblia. Y me acuerdo un día, ¿verdad? En 1974, caí de rodillas a las 5:30 de la mañana y le hablé a mi hermano Alejandro, y ven por mí, llévame con ese misionero que te habló de Cristo.
ya no puedo. Y me acuerdo que en 1974 a las 5:30 de la mañana estaba en la oficina de este misionero bautista norteamericano, caí de rodillas, él mostraba la Biblia, la paga del pecado y la muerte, la vida eterna es de Jesucristo. Y cuando me comenzó a enseñar así la Biblia, sentí, ¿verdad? Como que saltaban las páginas y al ver así la Biblia como que las letras se salían y sentí algo que nunca había sentido y sentí una convicción de pecado, de lo sucio que estaba y de lo endemoniado que al grado de haber sido Pinocho junto con los que yo traía, que caí de rodillas llorando y le dije, Señor, perdóname, tú eres el Cristo y eres la razón por la cual yo nací y realmente tú tienes la respuesta a mi problema existencial. Te prometo que te sigo con todo mi corazón. Y en ese momento yo había llegado al final de mi búsqueda. Ya no tenía a nadie a quien buscar. Lo que realmente, el vacío que tenía yo, el vacío que han tenido todos esos líderes, el vacío que existe en la gente, es el vacío que solo Jesucristo puede llenar en tu vida y en tu vida y en tu vida. No hay nadie más, ni sigas buscando más, porque vas a seguir una búsqueda completamente vacía y completamente que no te va a satisfacer jamás. Cuando tú llegues a Jesucristo, has llegado al hombre que realmente tiene las respuestas a tu problema de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y es maravilloso, ¿verdad? Cuando estudiamos a Jesucristo, que venimos a estudiar una persona que nos da respuestas que trascienden completamente la lógica y la inteligencia humana. Y precisamente como él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Al venir a la Biblia, nos estrellamos, chocamos con la mente de Dios porque no es nuestra mente. Y por eso el hombre natural, como dice 1 Corintios 2, no entiende las cosas de la Biblia. Y llegan por acá y, ay, ¿por qué tanta sangre? ¿Y por qué Dios mandó matar a los cananitas? Y aquí hay una contradicción. Y aquí hay esto. ¿Por qué? Porque en su mente, en su actitud, no están buscando la verdad. Están tratando de encontrar errores que existen en su limitación intelectual. Entonces, el problema no es el problema de Dios. El problema es el problema de nosotros, que somos como caracoles, como garbanzos, como renacuajos comparados con la inmensidad de la mente de Dios. Y que si vamos a comenzar a caminar con Dios, tenemos que caminar de rodillas detrás de Él, de rodillas. No se puede, dicen que la puerta al cielo es una puerta chaparrita, porque solamente entran los que se arrodillan. Pero si quieres entrar parado, te vas a estrellar, porque es la soberbia intelectual del ser humano la que le impide poder encontrar la verdad. Y fue la razón por la cual los líderes de Israel rechazaron a Jesucristo. Este viene a cambiar nuestra religión. Este viene a amenazarnos. Es una amenaza. Tenemos que eliminarlo, porque si no, no podemos nosotros seguir estableciendo el paraíso a través de las religiones. Y las religiones, todas las religiones, conducen a la muerte, porque el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive en este momento y que quiere entrar a tu vida. Muy bien. Iniciemos ahora las respuestas a las preguntas 1 y 2, que recordamos están relacionadas con la destrucción del templo. El Señor Jesús no contestó estas primeras dos preguntas en Mateo 24, pero lo hizo claramente en Lucas 21 y en Marcos 13, en cuanto a cuándo sería la destrucción del templo. Y estos pasajes que vamos a leer ahorita son claramente distinguidos de los últimos días. O sea, en respuesta a cuándo se iba a destruir el templo, vuelvo a repetir, sucedió antes de que Él regresara y después de su muerte. Las otras dos preguntas tienen su respuesta hasta antes de que Él venga en su segunda venida. Las señales del fin del siglo y las señales del regreso del Hijo de Dios. Vamos a Lucas 21 y veamos otra vez la pregunta de los discípulos. Versículo del 12 al 19. Y vean ustedes la respuesta que da Jesús en Lucas. No la dio en Mateo, la dio en Lucas esta pregunta.
esta respuesta a esta pregunta. Lucas 21, del 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muy bien, vemos nosotros que cuando no entendemos qué respuesta está dando Jesucristo, creemos que esto se aplica para nuestra época. Y esta respuesta de Cristo, ¿verdad? Estos versículos describen lo que sucedería antes de la destrucción del templo. O sea, entre la muerte de Cristo y la destrucción del templo pasaron 70 años, porque fue en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito, los romanos, arrasaron Jerusalén. Entonces, Cristo está describiendo ahorita lo que iba a suceder inmediatamente después de su muerte y antes de la destrucción del templo. Y les advierte claramente, escuchen esto, abran los oídos, esto es a los judíos, porque fue en Jerusalén y en Samaria donde el evangelio comenzó a propagarse. Les advierte de la gran persecución que vendría contra ellos. Nota en el versículo 12 de Lucas 21 la palabra sinagogas. Aquí, por esta razón, esta palabra es una clave para descubrir que está hablándoles a los judíos, porque está diciéndoles, los entregarán sus propios hermanos. Los mismos judíos, vamos a verlo más tarde en el libro de los Hechos, fueron los judíos los que comenzaron a perseguir a los seguidores de Jesucristo. Y veamos nosotros en Marcos 13, versículo 9, Marcos 13, 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Marcos también responde y les dice a los judíos, usando la palabra concilios, que era un concilio, las cortes de los judíos, los lugares donde los judíos juzgaban a los judíos. Entonces, tanto Marcos como Lucas está diciéndonos, ¿verdad?, que antes de la destrucción del templo, ellos iban a ser perseguidos. Veamos rápidamente esto en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo fue llevado ante Félix, el gobernador romano, para ser interrogado. Hechos 23 y Hechos 24. Y después Pablo apeló para ir al César. Hechos 25. Después de la destrucción del templo, los judíos continuaron siendo perseguidos, los judíos, por muchos siglos. Pero miles de judíos se convirtieron a Cristo durante los primeros siglos. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, está hablando de los judíos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 judíos convertidos inmediatamente después de la resurrección. Capítulo 4, versículo 4 del libro de los Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De 3,000 se agregaron 2,000 más conversiones de los judíos. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y los sacerdotes, muchos también de ellos, obedecían a la fe. Capítulo 21, versículo 21 del mismo libro de los Hechos. Y dice así: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
pero al mismo tiempo que miles de judíos se convirtieron, fueron también los mismos judíos los que comenzaron a perseguirles a ellos. Y amados santos de Dios, sucede lo mismo dentro del cristianismo. Los ataques más grandes que tenemos en la iglesia cristiana son de muchos que se dicen nuestros hermanos en la fe. Qué triste, ¿verdad? Yo ya llega un momento, ¿verdad? Que ya ni me meto a ver todas las cosas que sacan en internet, que un hermano atacó a otro y que este cantante le dijeron esto y que por aquí, por allá, y dando un espectáculo al mundo horrible, ¿verdad? Porque esto no debe de ser. La ropa sucia se lava en casa y la regla es entre nosotros. ¿Tienes algo contra ese cantante? ¿Tienes algo contra ese pastor? No lo ventanees. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio al mundo. Ve con ese hermano o mándale un correo a ese hermano y dile, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto por usted. Dígame si a lo mejor yo estoy equivocado. Porque muchas veces nos erigimos como jueces y como dueños absolutos de la verdad. No, y lo que tú declaraste, ¿verdad? Dice, ok, pues demuéstramelo con la Biblia. Y si me lo demuestras con la Biblia, lo acepto humildemente. Porque no hay un solo hombre más que Jesucristo. No ha existido nadie que sea perfecto, ni que tenga todo el horizonte de la verdad en posesión de él. Jeremías conocía algo de la verdad, Isaías otra cosa, Habacuc otra cosa, Zacarías otra cosa, Malaquías otra cosa, Lucas vio las cosas diferentes, pero todos teníamos o tenemos, ¿verdad?, la misma consistencia de la verdad y las mismas verdades esenciales, pero vistas de otras maneras. Hay hermanos nuestros que dicen, ¿verdad? Tú vas a su iglesia que necesitas hablar en lengua, si no, no tienes al Espíritu Santo. Así están viendo ellos algunos versículos que así les han enseñado. Y ellos no se han puesto a ver la verdad. Ves a otra iglesia de otra denominación y te dicen, pues que el bautismo es a los niños y que de chiquitos los puedes bautizar por aspersión. Así ellos ven el bautismo, otros no, ¿verdad? No, tienes que someterte debajo del agua para realmente ser bautizado conforme a la Biblia. Otras iglesias creen que los cristianos pueden tener demonios, otros dicen que un cristiano no puede tener demonios. Todas estas cosas no son esenciales. No, o sea, el día que estemos en el cielo, me voy a encontrar un hermano que me dijo que yo que tenía que hablar en lenguas y va a estar conmigo en el cielo. Me voy a encontrar a los hermanos que creían que tenía demonios y a los que no creían que tenía demonios. Me voy a encontrar en el cielo a los que dijeron que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la conversión, que después de que te conviertes necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Aunque yo no creo eso, ¿verdad? Hay muchos que lo creen, pero me los voy a encontrar en el cielo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos salva es la sangre de Jesucristo. La salvación por la gracia de Dios y que sin ninguna obra de la ley recibimos nosotros el perdón de pecados. Mientras tú creas estas verdades esenciales, estas demás cosas en las que estamos peleándonos, ¿verdad?, no son esenciales. Y es importante que todos tengamos otra perspectiva, porque así la tenían los discípulos. Pedro y Juan le dijeron de a Cristo que caiga fuego del cielo y vamos a matar a estos infelices, ¿verdad? Los hijos del trueno, los hijos del Zebedeo les llamaron. Los otros discípulos no eran así. Pedro era arrebatado y Pedro era esto. Juan era todo lo contrario, todo calmado, todo tranquilo, retratado siempre en el pecho de Jesucristo, etcétera, etcétera. Tomás el Dídimo era agnóstico, ¿verdad? Y todo lo dudaba, pero ninguna de estas cosas les impidió que pudieran concentrarse, puestos los ojos en lo que es más importante, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Muy bien. Y vemos ahora la otra pregunta en esta misma cuestionamiento que le hacen a Cristo. Ahora, ¿cuál será la señal de la destrucción del templo? Ya contestamos, ¿cuándo será? Cristo está diciendo, antes de que el templo se destruya, pasará esto y esto y esto y esto. Los van a perseguir, los van a echar de las sinagogas, los van a juzgar sus propios hermanos. Y ahora les voy a decir, ¿cuándo será esta señal? La historia nos confirma, esto es asombroso. La historia nos confirma que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Las profecías lo confirman, la genética lo confirma, la geografía lo confirma, la arqueología lo confirma, la antropología, la física, la química, la literatura y cualquier rama o cualquier disciplina que tú puedas estudiar confirma la veracidad
y autenticidad de la inspiración del libro que tenemos estudiando en esta mañana. El levantamiento de los judíos contra los romanos ocurrió en el año 66 después de Cristo. Apúntalo. Ahí comenzó cuando los judíos comenzaron a tratar otra vez de liberarse del yugo de Roma, con la dramática derrota final en la famosa montaña del Masada. No sé cuántos de ustedes han ido a Jerusalén. Los que nos han acompañado en los viajes a Jerusalén, nunca dejamos a un lado Masada. Masada es una como montaña inmensa y nos suben por funicular. Nos suben por funicular y hasta allá arriba de Masada están los baños donde se bañaba Herodes, que tenía vapores y todo. Es como un cráter hasta arriba de la montaña. Y ahí los últimos judíos que fueron alcanzados por los romanos como no podían subir y hacer la guerra, los sitiaron, creo que fueron 4 o 6 meses, según el escritor romano Flavio Josefo y Plinio, que fueron escritores del primer siglo de la época cristiana. Y entonces los romanos los sitiaron y los dejaron morirse de hambre. O sea, pues ya se les acabó la comida, ¿verdad? Y se esperaron hasta que ya no tuviera nada. Entonces los judíos, para que los romanos no subieran y violaran a sus esposas y mataran a sus hijos, se suicidaron. Se cortaron todos, ¿verdad?, con las espadas y encontraron a más de 900 judíos ahí muertos. Fueron los últimos judíos que resistieron al imperio romano. El emperador Nerón se suicida en el año 68 después de Cristo, y Vespasiano, que era su principal general, ocupa el imperio de Roma. Vespasiano manda a Tito a que rodee Jerusalén y que acaben completamente con todos. Y no hubo ningún cristiano, escuchen esto, ningún cristiano mesiánico. O sea, de aquel tiempo, como ya vimos, había casi más de 5,000 convertidos. Ninguno de estos fue muerto en el sitio contra Jerusalén porque creyeron en las palabras de Jesucristo. Les salvaron de la masacre haber obedecido a Jesucristo. Ahora veamos también nosotros, ¿verdad?, que el término en Lucas 21:24, vayamos a Lucas 21:24, hay una profecía que hasta este momento se está cumpliendo. Y el escritor romano Flavio Josefo, como citamos anteriormente, escribió que casi 100,000 judíos fueron tomados como esclavos y vendidos en varios lugares dentro del imperio romano. Son los que cuando sitió Jerusalén Tito sobrevivieron y fueron casi 100,000 judíos, y entonces vino lo que se llama la diáspora, ¿verdad? Los mandaron a todas partes del mundo en los 5 continentes. Y vean la profecía de Cristo, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se cumplió después del año 70 hasta 1948, que se independizó Israel. Y andas ahí buscando a Nostradamus. ¿Qué dice Nostradamus? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Cada cosa que Jesucristo profetizó, la historia lo confirma. Y escuchen esto, y Jerusalén, esto es asombroso, será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles, esto es muy importante para los estudiantes de la Biblia. El tiempo de los gentiles designa un periodo en el cual los imperios no judíos, los imperios mundiales, tendrían el poder o el control de la nación de Israel, y comenzó el tiempo de los gentiles en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva al exilio a miles de judíos. Desde el año 586 hasta 1948, para ser exactos, el 14 de mayo,
la nación de Israel, después de casi 2000 años de haber sido dispersada por todos los continentes para que se cumplieran las palabras de Jesucristo, ante los ojos expectantes del mundo, se reúne Israel y el 14 de mayo se declara la libre nación soberana independiente de Israel. Ninguna otra nación en el estudio de la sociología, en el estudio de la historia, en el estudio de la antropología del ser humano, en ninguna otra nación, ni tribu, ni lengua en la historia del mundo sucedió lo que sucedió con la nación de Israel. Ahora entendemos nosotros los estudiantes de la Biblia cuando nos preguntan, ¿y por qué Israel? Y ahí viene la envidia. ¿Y por qué este trae este carro? ¿Y por qué este trae esta casa? ¿Y por qué? Y la envidia nos corroe y la envidia siempre está, ¿por qué no tengo yo lo que esa persona tiene? Y sabemos la respuesta, simplemente porque Dios escogió a Israel para que los ojos del mundo se concentraran en esta nación y pudiéramos ver nosotros, esta generación que ahorita está escuchando estas palabras, que somos la generación le llaman en inglés los baby boomers, los que nacieron del 45 más o menos a nuestros años, o los del 70 o 70, 80, o naciste en los 90, etcétera. Pero tú eres testigo de que en el 48 Israel regresó conforme a profecías de hace 2500 años y las palabras de Cristo hace 2000 años. Entonces, esta es la razón por la cual Dios escogió a Israel, no porque sean más inteligentes, ni simplemente para que se concentraran las profecías de los últimos tiempos y nosotros, los estudiantes de la Biblia, los que estamos buscando qué tiempo estamos viviendo y en qué generación nos encontramos y cómo debemos de vivir en estos tiempos, ver que Israel es el termómetro de Dios. Israel es el termómetro de Dios. Y todo lo que sucede en Israel físicamente sucede en el mundo espiritual. Y así como Israel está siendo ahorita amenazada, nunca en la historia, desde hace 2000 años, la iglesia se había visto tan amenazada como en el siglo XXI. Esta nueva legislación de los matrimonios gays. La nueva legislación, escuchen, están las Naciones Unidas por declarar que Jerusalén no pertenece a los judíos, la van a declarar. Hace una semana lo dictaminaron la ciudad internacional. Les van a quitar a los judíos Jerusalén. El Papa acaba de reconocer, Francisco acaba de reconocer a Mahmoud Abbas, el líder del grupo terrorista más grande en el Medio Oriente después de ISIS, que es el ángel de la paz. Y que merecen tener un Estado palestino. Entonces, están pasando cosas en el mundo que dicen, no es posible que esto suceda. Y por si fuera poco en México, se nos escapa el Chapo Guzmán. Y todavía para rematarle, ¿verdad? Corren al pobre del Piojo Pérez. Herrera, digo. Están pasando tantas cosas, ¿verdad? Tanto en el ambiente deportivo, cuando el ambiente dices, no es posible, no es posible, no es posible, esto es posible. Y cosas así, ¿verdad? Yo recuerdo en 1960, 70, cuando declararon a Yasser Arafat el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo es posible que al más grande líder terrorista, que en 1972 mató a más de 15 atletas judíos en Berlín, en las Olimpiadas en Múnich, en Berlín, en Alemania, ¿cómo es posible que lo hayan declarado el Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo es posible que ayer perdió la América? Es otra cosa, ¿verdad? Después nos peleamos por eso. Bueno, vemos entonces claramente que Jesucristo está hablando claramente y ahora va a contestar las preguntas 3 y 4. Vamos a Mateo otra vez y vemos nosotros en Mateo que en respuesta a estas preguntas, Cristo comienza a describir varias señales que aparecerán antes de que Él regrese. Como guerras a gran escala, pestes, hambres, terremotos, martirio de creyentes, falsos profetas, odio y poco amor entre los cristianos. Mateo 24, versículos del 4 en adelante. Respondió Cristo, mirad que nadie los engañe. Ya vimos esta advertencia detenidamente.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Aquí nos detenemos rápido. Todo esto lo vamos a examinar con muchísimo detalle. Y vamos a ver cuántas guerras ha habido. Porque muchas, no, guerras siempre ha habido. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Pero nunca hasta el siglo XX se formó la primera guerra mundial. 1914-1917. No fue hasta el siglo XX. Y años después, en 1939 al 45, la Segunda Guerra involucra a las naciones del mundo. Y de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, que se formó la famosa Naciones Unidas para tratar de impedir bombas atómicas como las que soltaron en Hiroshima y en Nagasaki en 1945, ha habido más de 350 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita el mundo se encuentra al borde de una guerra nuclear. Con nuestra tecnología y nuestros estudios científicos y el ateísmo y toda la soberbia del hombre, nos encontramos al borde de nuestra propia autodestrucción. Y si no lee el periódico de ahorita, el Reforma, el de mañana, que ya comenzó la Guerra Fría, Rusia está mandando aviones bombarderos rodear Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos mandó hace 2 semanas 235 tanques a Ucrania y a Crimea. Están mandando ahorita F-16 y F-22 también a Europa, porque creen que realmente Putin va a tratar de apoderarse de Estonia, de Eslovenia, de Lituania, para poder conquistar todo el sur de Europa y comenzar a expandir su poderío. Y como Putin apoya a Irán, y detrás de ellos está la China, y son los 3 principales miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mundo se encuentra ahorita bajo estas 3 naciones. Estados Unidos es un cero a la izquierda ya completamente. Europa no puede intervenir porque el gas de Rusia, que provee el 65% a Europa, dependen del gas, dependen del petróleo del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, Irán, Rusia y China se encuentra ahorita la amenaza contra el mundo occidental, Europa y las Américas. Hay un vacío de liderazgo en el mundo. Una vez que Estados Unidos ha caído, ya no va a haber ninguna nación que defienda a otra. Queda la OTAN, la Organización de Países del Atlántico del Norte, para defender a algunas naciones. Las que no están en la OTAN no tienen con qué defenderse. Y está el mundo ahorita hirviendo ante la naturaleza humana, contestando la pregunta en Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4, versículo 1 y 2, de las pasiones dentro de nosotros que combaten. ¿De dónde viene tu envidia por tu vecino? ¿De dónde viene tu envidia por los ricos? ¿De dónde viene la envidia o el desprecio de los ricos hacia los pobres? ¿De dónde viene el racismo? ¿De dónde vienen todas esas pasiones dentro de nosotros que son la soberbia, la ambición? Todas esas cosas que son negativas al alma y que te enferman en la mente porque estás viendo distorsionadamente la perspectiva humana. ¿De dónde viene? La Biblia nos da la respuesta: del pecado. De esa fuerza maléfica que está dentro de nosotros y que tiene que ser dominada únicamente por el Espíritu Santo. Y mientras tanto puedes ir a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Marihuanos Anónimos, al psicólogo, al psiquiatra. Puedes hacer todas las panaceas que estés buscando para poder encontrar que le quiten la locura a mi hijo, que cambien la marihuana a mi hija, que mi hija no sea prostituta. Podemos ir buscar miles de cosas. No hay nada en el mundo más que la sangre de Cristo que cambie el corazón humano. Todo lo demás son panaceas y esfuerzos inútiles de poder transformar al ser humano en un ser altruista, amable, considerado, perdonador, sin envidia, sin ambiciones, sin avaricia. Solo Cristo puede hacer este milagro en el corazón de los seres humanos. Dejamos hasta acá nuestro estudio y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por haber delineado con siglos de anticipación el panorama profético internacional delante de nuestros ojos, para que hagamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque nos has prometido librarnos de las catástrofes, las hecatombes, los tsunamis, los terremotos que vienen contra el mundo de manera vertiginosa y con una prontitud que no nos imaginamos, porque todo sucederá cuando digan paz y seguridad. Cuando el mundo crea que el mundo ha solucionado sus problemas, vendrá destrucción repentina por la soberbia humana de creer que podemos vivir separados de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Jesús, por haber abierto tus manos en esa cruz, en haber dado tu sangre preciosa en nuestro lugar, por haber pagado una cuenta que nosotros no podíamos nunca pagar con nuestras buenas obras. Y siendo aún pecadores, en el estado en que nos encontrábamos, tuviste misericordia de nosotros, abriste tus manos, coronaron tu cabeza de espinas, tus manos y tus pies con clavos, y desde esa cruz nos has perdonado por tu gracia y tu misericordia. A los que hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hemos guardado tu palabra y hemos creído que viniste del Padre, que regresaste al Padre y que vienes pronto por nosotros, para que donde tú estés ahora, nosotros estaremos en un tiempo no muy lejano, porque así lo dijiste, y no hay una sola palabra que tú hayas prometido que no tenga su cumplimiento, porque tú eres Dios. En esta mañana, muchos de ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales y los que estamos aquí presentes, si tú no tienes a Cristo en tu vida, si no tienes una relación con Él, en esta mañana invítalo a tu corazón. Hoy es un día importante para tu vida, es el día de tu decisión. Tú no sabes si mañana vas a estar endurecido, o si hoy en la noche ni siquiera llegues a tu casa o amanezcas. Ninguno de nosotros sabemos cuál será el día de mañana. Y por esta inestabilidad e incertidumbre del futuro, la Biblia dice: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ven a Cristo en este momento y dile estas palabras con todo tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que soy un pecador delante de tus ojos y que no puedo hacer nada por cambiar, ni por transformar mi vida interior. Ahora que he escuchado tu palabra, creo que en esa cruz, tu santo Hijo Jesucristo, en mi lugar, dio su vida por mí. Señor Jesús, te doy gracias por esa sangre preciosa que en este momento me limpia de todo mi pasado y de todas las cosas malas que había hecho. En este momento, tú me declaras justo, justa delante de tus ojos, sin que yo lo sea, simplemente porque tú lo pagaste en mi lugar. Te invito a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por el regalo que me has dado esta mañana, del perdón de mis pecados, de la vida eterna y del poder del Espíritu Santo que me ayudará a ser fiel hasta la muerte. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Y estamos iniciando una nueva serie. Esta es la segunda parte, Babilonia, la ciudad comercial, la futura ciudad comercial. Y lo que estamos haciendo es investigar en la Biblia de qué forma la región, ahora sí pueden ponerme el mapa, la región que la Biblia llama
esta región, Siria e Irak, que ustedes ven, sí lo ven, ¿verdad? Es la región que se llama la Mesopotamia, o también que es la región entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Pero esta es la zona, Irak, Siria, donde nació la civilización bíblicamente, no conforme que dice que en África, etcétera, etcétera. Aquí fue donde nació la civilización, aquí fue donde realmente Adán y Eva estuvieron. Aquí fue de donde Dios llamó a Abraham de Irak, y esta región de Siria e Irak no estaba dividida como lo está desde el siglo pasado, de 1920 a nuestros días, cuando Inglaterra y Francia dividieron el Medio Oriente, que estaba en posesión del Imperio Otomano Turco o de los musulmanes. Entonces ya ahorita Siria tiene su parte, Irak tiene su parte. Muy bien. Cuando venimos a la Biblia y tú ves la palabra Babel o Babilonia, se refiere a esta región geográfica donde se encuentra Siria y Irak. Y estas dos regiones es lo que se llama la Mesopotamia, o también la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos. Esta historia bíblica es muy importante para todos ustedes, porque cuando venimos y encontramos en la Biblia, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10, que en la primera ciudad que fundó Nimrod, que fue el primer rebelde de la historia, se llamó Babel. Génesis 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel significa confusión. Babilonia, la puerta de Dios, o la puerta o el portal, que podríamos nosotros decir que se transfirió a la Torre de Babel cuando el ser humano levantó un monumento, una torre, un sigurat, como es la palabra adecuada, creo que es aramea, sigurat, que quisieron alcanzar el cielo, independizarse de Dios, y si viene un diluvio, aquí no nos va a alcanzar el diluvio. Y vamos a hacernos un hombre, porque desde entonces ha sido la ambición del ser humano. Hacerse un hombre, ser populares, tener el aplauso, que la gente me admire, que me amen, que me respeten, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos la Biblia, vayamos a el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Al terminar la Biblia, encontramos otra vez la palabra Babilonia, que se repite más de 280 veces en la Biblia. Babilonia es la palabra que más se repite después de Israel. Entonces es una zona importantísima bíblicamente, porque ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar la civilización. Ahí, ¿verdad?, que está junto a Israel, va a ser la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y la Biblia nos muestra que muy pronto comenzará una construcción en Irak, o en esa zona entre Siria e Irak, de una ciudad comercial, que es la que se encuentra en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17, Babilonia es una ciudad religiosa. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Cuando Juan el apóstol escribió Apocalipsis, la ciudad reinante era la ciudad de Roma. Entonces se va a levantar dos ciudades, para que estemos atentos, no al TikTok, ni a las redes sociales, sino a la Biblia. Se van a levantar dos ciudades. Una va a ser religiosa en Roma, que va a unificar a casi todas las religiones del mundo durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, ahorita estamos a vísperas del rapto. En cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer, más bien de personas no, sino de creyentes. Cuando salgamos del mundo en el rapto, viene inmediatamente lo que se llama
el día del Señor, o los tiempos de la ira de Dios, de los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo. Ojalá que tú no te quedes después del rapto. Y en estos tiempos de juicio, Dios va a tratar con la nación de Israel. Después viene el milenio, donde vamos a entrar tanto judíos como cristianos al reino mesiánico de Jesucristo. Y cuando nosotros veamos que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se levanta esta ciudad comercial, es simplemente porque el anticristo tal vez la vaya a financiar o con dinero del mundo árabe. Hace algunas semanas hubo una noticia que puso los pelos de punta al mundo entero y que casi nadie creyó. El presidente Trump fue a Arabia Saudita a entrevistarse con el príncipe Salamán, hijo del gran jeque que ya se hizo a un lado. El hijo está gobernando Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que está aquí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe dónde está Arabia Saudita. Todo esto es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Kuwait en la orillita. Todo esto es el Golfo Pérsico. Ya ven aquí, todo es el Golfo Pérsico, donde circula casi el 30-40% del petróleo. Y en el mar aquí en el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia, que es todo el Mar Rojo, está controlado por los Yemens, ¿verdad? Que se encuentran en la punta. Aquí, ¿ya vieron a Yemen? Son los que están mandando los cohetes a Israel. Desde ahí, imagínense, los mandan a Israel los cohetes, y donde están los Yutis, que es un grupo terrorista. Bueno, ellos están controlando el Mar Rojo, y aquí el Golfo Pérsico lo controla Irán. En Jeremías capítulo 49 encontramos una profecía que dice que todavía no se cumple. Parecía que ahora que atacó Estados Unidos a Irán y metieron bombas que perforaron o penetraron a casi 70 metros de profundidad de tierra las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, no bombardearon lo que la Biblia pronuncia en Jeremías 49, que se llama la tierra de Elam. Elam es todo esto. Elam es todo esto. ¿Lo ven aquí? Eso se llama Elam. Muy bien. En el Antiguo Testamento no estaba todo esto que es Irán. Hasta el siglo XX se compuso esto y esto y esto, y todas las divisiones se hicieron hasta el siglo XX, cuando los ingleses derrotaron al Imperio Otomano, el general Allenby de Inglaterra, y entonces sacaron a todos los otomanos de todo este lugar que ellos estaban controlando, y los ingleses se repartieron el Medio Oriente junto con Francia. Entonces, hasta 1920 se hace la repartición. En el 48 regresa a Israel, Siria y todas estas naciones se forman en el Medio Oriente, y desde entonces todo esto se convierte entre Irak, entre Arabia y entre Siria, en las naciones que tienen el 65% del petróleo del mundo entero. En esa zona se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo entero. Es una zona en conflicto, es un pastel que China, Rusia y Estados Unidos ahorita, que son las 3 naciones en conflicto o en tensión continua, quieren gobernar el Medio Oriente. El presidente Trump llega a Arabia y les dice: oigan, pero ¿para qué no estamos peleando? Ustedes tienen petróleo, tienen dinero, vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Eso fue lo que hizo Trump, como un hombre de negocios que es, porque no es político, a los jeques árabes. Los jeques árabes se voltearon a ver y dijeron: oye, este tipo, ¿verdad? Este cuate tiene razón. ¿Para qué estamos que contra Irán y contra Siria y por aquí y por allá? Vamos a hacer un paraíso. Gaza, ¿verdad? Que es la parte de aquí está Israel. Gaza es toda esta orillita que está junto al mar Mediterráneo y está dentro de Israel. Todo aquí lo morado es Israel. Entonces Gaza es esa orillita
que le fue entregada a Egipto, y después en el 2005 los judíos se salieron y se le entregaron completamente, desgraciadamente, al gobierno de Gaza del presidente Mahmoud Abbas, que él lo entregó a un grupo de terroristas porque dijeron: no queremos una ciudad en Gaza, queremos exterminar a Israel. Pero si no tenemos ejército, ¿cómo vamos a exterminar a Israel? Entonces los árabes, los egipcios, los libaneses, los jordanos le dijeron al presidente Mahmoud Abbas: no se salgan de Gaza, porque ustedes son los que necesitamos para que de ahí brinquemos a Israel, porque pues está pegadito a Israel, con frontera con Israel y con acceso a Israel. Entonces formaron el grupo terrorista Hamas, que significa en hebreo los violentos. Y este grupo fue el que todo el dinero que les mandaban para la comida, para el agua y para las medicinas y los hospitales en Gaza, se quedaron con ellos, construyeron 500 kilómetros de túneles con el dinero que mandaban para la comida y para el agua y para las medicinas, y entonces se quedó el pueblo de Gaza, igual que el pueblo de Cuba, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Nicaragua, hambrientos. ¿Por qué? Por la corrupción del gobierno. Vivimos en un mundo donde los gobiernos corrompen tarde o temprano al pueblo. Por eso los juicios de Dios tienen que caer sobre el mundo. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, no estamos hablando de todos, sino del gobierno de los musulmanes. Cuando hablamos de Venezuela, qué precioso es Venezuela, los venezolanos son lindos. Estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de Cuba, hoy el pueblo de Cuba precioso, que las playas de Cuba, todo el azúcar que comenzaron a explotar en Cuba desde el siglo pasado, maravilloso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Nicaragua, los nicaragüenses con la guerra sandinista perdieron miles de personas. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos también del gobierno que va a haber en Roma, donde el centro es el Vaticano, los católicos no tienen la culpa. Los venezolanos no tienen la culpa. Los cubanos no tienen la culpa. El Vaticano se convirtió en un poder político. Y como todo político, se tiene que corromper. Entonces, es muy importante todo esto para ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo y no adelantarnos a juzgar ni a opinar sin antes tener los pelos en la mano, como decimos en México. Entonces, la Biblia termina ahí precisamente donde comenzó, en Babilonia o Irak y Siria, que es el territorio geográfico que pertenece a la antigua Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis es la Babilonia religiosa, una ciudad en Roma que se convierte en el centro de la distribución de una política para poder mezclarse con el gobierno, que ese fue el error del Vaticano, ¿verdad? 300 años después de Cristo, que se convirtió en un poder político y se prostituyeron en lo que Dios les había encomendado, la palabra de Dios. Entonces, por eso se le llama la ramera al sistema religioso. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado de las enseñanzas espirituales y mezclaron la política con la religión, que eso nunca debe ser. Y ahora vemos en el capítulo 18 una ciudad que vamos a desarrollar en este tema poco a poco, que se llama la ciudad comercial. Y esta ciudad comercial estará en Irak. Atención, dos ciudades futuras, centro de la atención mundial, Roma y el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es precisamente porque hay tanta confusión y tanta tensión, precisamente porque ahí se está debatiendo el futuro del mundo. El que controle esa región del Medio Oriente, ¿qué cosa controla? El petróleo. Y ahorita le llaman el oro negro al petróleo. Entonces es importantísimo para todas las naciones, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos, la que tú me quieras mencionar, es importantísimo la sobrevivencia del petróleo. Un ejemplo,
Ahorita, bueno, creo que así alcanza, sí. Tenemos aquí a Rusia. Bueno, aquí está Rusia hasta arriba, la pueden ver Rusia. Rusia manda el petróleo a toda Europa. Rusia manda el petróleo a Europa, principalmente a Alemania. Alemania recibe a través de los acueductos, se llama Store Line, todo el petróleo, y Alemania reparte el petróleo a toda la Unión Europea. Entonces Europa no puede prescindir del petróleo. Por eso cuando Putin invade Ucrania, ya lo comenzamos a entender. Putin le dice a la Unión Europea que tienen a la OTAN, que es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte. Si ustedes se meten en mi guerra con Ucrania, les cierro la llave. Y entonces Europa se puso a temblar. Oye, pero ¿qué podemos hacer? No vamos a poder defenderlos, le dijeron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces entró Estados Unidos y el presidente Biden, con la ambición de derrotar a Rusia y quedar como el presidente que finalmente conquistar Rusia, conquistas el mundo, porque ya China no lo va a proteger en este tiempo. Vamos a apoyar a Ucrania. Y entonces Biden comenzó a mandar ejércitos, tanques de guerra, ametralladoras, un sinnúmero de sistemas de defensa contra drones, contra bombas y misiles, lo que ustedes gusten y quieran. Y en ese momento la OTAN, sintiéndose respaldada por el presidente Biden, ayudan a Zelensky. ¿Qué hace Putin? Pues se enoja. Y Putin amenaza usar armas nucleares. Entonces, viene este conflicto tremendo, posiblemente una guerra. ¿Se acuerdan cuando estaba todavía el presidente Biden? Estamos aquí en el mundo, salimos de la pandemia, ahora Rusia invade Ucrania, ahora pasa esto, estamos casi, ¿qué va a pasar mañana? Había una tensión en el mundo desde desde el 20 que comenzó la pandemia, que no han parado las amenazas todas las semanas de que algo va a pasar en el mundo. Y mientras vamos avanzando en todo este camino tan peligroso que es la vida, tenemos que consultar la palabra profética más segura. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, a darle tiempo a Dios, a que me hable en la mañana, a que Dios me hable en la noche, a que yo venga a consultar aquí en la palabra de Dios el problema con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, a través de mis problemas, mis traumas, mis angustias, mis complejos, todo aquello que está interponiéndose para que mi vida se desarrolle o tu vida se desarrolle en un nivel de normalidad, tiene que ver tu relación que tienes con la Biblia. Todo está relacionado con el tiempo que pasamos en contacto con la palabra de Dios. Ahora agrégale la cereza en el pastel, que llegas a la iglesia el domingo y ni traes la Biblia. Por eso les digo que cuando abramos la Biblia, los que no la traigan se sienten con un cristiano. ¿Por qué? Porque ya sería el colmo venir a la iglesia sin la Biblia. No, pues como ponen ahí los versículos, ¿verdad? Espérame tantito, eso lo hicimos al principio para tanta gente que no es cristiana, que los lean porque no traen Biblia. Pero los cristianos la traemos y tenemos que aprender a manejarla. Es la espada del Espíritu. Y cuando te decimos, hablan en Isaías, se van a Apocalipsis. Vamos a leer los Salmos y comienzan con el libro de Levítico. O sea, qué importante es que ahora ya tomemos en serio la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien. Las profecías acerca de Irak y las profecías acerca de la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, que son tres términos sinónimos, nunca se han cumplido. Porque hay algunos maestros de la Biblia que enseñan que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Inclusive he oído que dicen que ni siquiera hay rapto, que cuál cosa, como que un rapto secreto, y se burlan hasta del rapto, y dicen que no va a haber un reino milenial, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno,
tantas barbaridades, porque en la viña del Señor hay de fresa, de plátano, de jamaica y de melón. En las iglesias hay de todos sabores y de todos colores también. Y tenemos que saber nosotros de qué color nos vamos a pintar para poder determinar qué es el color realmente que Dios quiere que nosotros tengamos. Rápidamente, vamos a demostrar, antes de seguir adelante, que las profecías con Irak o con Babilonia no se han cumplido. La antigua Babilonia, esto me va a tardar 3 minutos en compartírselo, fue la capital de Hammurabi y sus sucesores. Fue parcialmente destruida por el rey Sennacherib, rey de Asiria, que sitió a Jerusalén. Lo encontramos entre el capítulo 37 y 39 del libro de Isaías. Ahí encuentra la historia de Sennacherib. Quedó bajo el imperio asirio hasta la caída de Babilonia, quien lo libró Nabopolassar, quien al morir Nabucodonosor reconstruye la gran ciudad de Babilonia. ¿Se acuerdan los jardines de Babilonia, que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo? Bueno, fue en época precisamente que le dejó Nabopolassar a Nabucodonosor. Y desde entonces hasta nuestros días, Babilonia siempre ha existido. Hay una ciudad, Gilá, que se llama, que está muy cerca de Bagdad, pero ahí está todavía esa zona geográfica y estas profecías no se han cumplido. Ahora bien, veamos en primer lugar algo que es muy importante. La Babilonia literal, terrenal, visible, esa zona geográfica en la Biblia es la zona de más influencia demoníaca, donde más avisperos hay de demonios en esa zona geográfica. Ahora nos extraña porque todo el problema está ahorita en el Medio Oriente. Siria ya entró Jolani, un ex comandante de Al Qaeda y de ISIS. Está ellos, los yihadistas, los kurdos, los drusos, los rebeldes. Ahorita Siria, ahí junto a Irak, es un avispero de etnias que están tratando de poder controlar el Medio Oriente. Pero hasta este momento Israel le ha dicho a Jolani, no te acerques y ni cruces Israel. Hace una semana Jolani permitió que mataran a los drusos. Los drusos es una religión secreta y los drusos son gente muy pacífica. Hay como 150,000 drusos en el Medio Oriente. Muchos viven en Jerusalén, al norte de Israel y en el Líbano. Los drusos solamente quieren vivir. Si estamos en Acapulco, no vamos a molestar que nadie pesque. Si vivimos en Tlalnepantla, no nos vamos a meter con nadie. Si estamos en el Líbano, písanlo. No queremos problemas con nadie. En Israel no tienen problemas con nadie. Los drusos son una religión que se deriva del Islam. Y los musulmanes no los quieren. Entonces, como ahora en Siria, los musulmanes sunitas se juntaron con algunos chiitas, que son los dos de las ramas de los musulmanes, y vieron a los drusos como enemigos o como apóstatas. No, ellos son unos herejes. Mataron más de 40,000-50,000 drusos, los colgaron, los crucificaron hace 2-3 semanas. ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Verdad que no? Esos son genocidios realmente. Entonces, ¿qué hizo Israel? Atacó, ¿verdad? Entró a Damasco, la capital de Siria, hace como una semana y bombardearon las oficinas del Departamento de Defensa de Jolani. Y le dijeron, con los drusos no te metas, porque en Israel tenemos drusos. Y los drusos en Israel son soldados. Entraron al ejército. Israel aceptó en el ejército a todo tipo de personas. Y los drusos dentro del ejército han sido fieles al ejército de Israel. Y cuando oyeron que estaban matando a sus familiares en Siria, pues Israel, de una forma amigable, ¿verdad?, y compatriota, tenían que ayudar a los drusos de Israel con sus familiares que la están matando en Siria. Y por eso bombardearon Siria. E inmediatamente el New York Times, CNN, acaban de cometer otro genocidio los israelitas. Tantas babosadas, tantas estupideces, tantas
cosas que es increíble lo que está pasando en el mundo y que la gente no se da cuenta realmente de la realidad. Vayamos rápidamente y veamos en Isaías 21, en el Antiguo Testamento, no te vayas hasta el Génesis, por el amor de Dios. Está como a la mitad de la Biblia de Isaías. Si no se ve la mitad de la Biblia, pues ahí está. Isaías 21, veamos de qué forma la Biblia ha relacionado desde el principio hasta el final esta zona geográfica como guaridas, cuevas, habitaciones, moradas de espíritus malignos, de demonios. Isaías 21, versículo 9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, ¿cayó quién? Babilonia. Ponle ahí Irak o Siria, ¿verdad? Porque era la legión de Siria e Irak, para que ya en tu Biblia puedas tener referencias históricas aunadas a la revelación de Dios. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, llena de dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, pues se refiere a demonios que se encuentran detrás de muchos de los ídolos. Brinquémonos a Isaías 47. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija, ahí está otra vez, de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Versículo 9 y 10, mucha atención, 9 y 10. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste después de tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Escuchen, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, los astrólogos. Esta zona geográfica es el origen de la astrología, de la hechicería, de los encantamientos, de la magia, de los chamanes y de la brujería que hay en el mundo. Ahí, mero, entre Siria e Irak. Es el centro completamente, y por ahí, ¿verdad?, pasan los ríos Tigris y Éufrates. El río Tigris nace en Turquía y atraviesa, vamos a ver si podemos aquí alcanzarlo, y parece que sí. El río Tigris nace aquí en Turquía, y vea usted lo que pasa con el río Tigris. Baja todo esto, baja por todo este valle, el río Tigris, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Tigris. ¿Ya vieron? Todo esto es el río Tigris y el Éufrates que desembocan por acá y por allá. Ahora que sabemos que el río Tigris y el Éufrates pasan por ahí, ¿por qué la Biblia llama que los 4 ángeles más poderosos de Satanás están anclados en estos ríos? Vayamos a Apocalipsis 9. Veamos todo lo que estamos descubriendo cuando nos concentramos un poquito más, con mucho cuidado, en la palabra de Dios. Apocalipsis 9, versículo 13, que es la 6ª trompeta. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Nilo. Junto al río Bravo. No, ¿verdad?
contra el río Danubio. 4 ángeles que están atados junto al río que pasa por esta región. Ya vemos que ya no hay coincidencias y que están esperando el día, la hora, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto, señores que no creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y que creen que ya se cumplieron, nunca en ninguna guerra se ha muerto la tercera parte de la humanidad. Esto es literal. Una tercera parte de la humanidad será muerta durante la tribulación por 4 ángeles, que posiblemente son los 4 ángeles que estuvieron en los 4 imperios del Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Dónde está eso? Daniel 7, 8, 9 y 11. El libro de Daniel habla claramente de que los imperios tenían ángeles controlando a los líderes de los imperios, como Sennacherib, como a todos los Césares romanos, como a todos los Alejandro el Magno. Todos este tipo de líderes han sido controlados bíblicamente por ángeles caídos, ángeles que se llaman príncipes o potestades satánicas. Efesios 6:12. Muy bien, ahora que vemos esto, vamos a Apocalipsis 18 otra vez. Y estamos ahorita analizando que esta zona geográfica está invadida de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, escuchen, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora vayamos a Isaías 13, que ya desde antes del apóstol Juan, el profeta Isaías anunció el mismo mensaje que acabamos de leer. Isaías 13, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a descubrir algo tremendo acerca del mundo espiritual. Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia, ponle Irak en tu Biblia, para que ya sepas, ¿verdad? O Irak, Siria. Ya sabemos de qué está hablando geográficamente la Biblia. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, aquí ya se profetiza al grado que va a ser exaltada esta ciudad en esta región del Medio Oriente. Hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Esta palabra, oaj, en el hebreo, son demonios o inmundos o criaturas espirituales de maldad. Y allí habitarán avestruces, es la palabra hebrea yaná, con Y-A-N-A-H, yaná. Y allí saltarán las cabras. La palabra cabra es satir, que son los principales demonios de Satanás. Y cuando se tradujo en el hebreo la palabra demonios fue la palabra satir. ¿Y con qué se relaciona? Con los chivos. ¿Y por qué la estrella de 5 picos? ¿Qué es lo que significa la estrella de 5 picos? La que usan todos los satanistas, la que usaba Rolling Stones, la que usaban los grupos de rock, la que usan todos en las iglesias satánicas. La estrella de 5 picos es un chivo. Todo está relacionado en el mundo. No hay coincidencias en el mundo, no hay accidentes. Cuando encontramos las piezas y colocamos el rompecabezas, nos damos cuenta que en todo hay una conexión. Y cuando encontramos la conexión, entendemos lo que está pasando en el mundo. Tan sencillo como eso. Ahora veamos a continuación, ¿verdad?, que nunca ha sido identificar ni necesario
ninguna ciudad en la profecía. Vayamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 38 y vamos a resolver el problema que existe dentro de la teología cristiana cuando gentes me dicen, oiga, pero fíjese que pues si el Medio Oriente se formó hasta el siglo pasado, ¿cómo sabemos cuando la Biblia habla que es Irak y Siria? Ya lo vimos. Bueno, ya Babilonia, ya identificamos que Babilonia es Siria e Irak. ¿Cómo identificamos que es Turquía? ¿Cómo identificamos que es Etiopía al norte de África, o Libia o los países del norte de África? Muy bien. Hay nombres en la Biblia de naciones que no se encuentran, como Irak, no está en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra la palabra Asiria, porque fue el ejército de los asirios, uno de los imperios antes de los egipcios. Pero cuando encontramos regiones geográficas, por la región geográfica sabemos qué ciudades en el siglo XXI se han formado. ¿Se acuerdan de la antigua Checoslovaquia, verdad? Que ya son 4 o 5 naciones que formaron toda esa zona geográfica del sur de Europa, que era la antigua Checoslovaquia, y que se dividió. Y pues así lo vamos a ver con todas las ciudades que se han dividido y siguen actualmente ciudades surgiendo países con nombres nuevos que no estaban en la Biblia. Ezequiel 38 profetiza una invasión contra Israel en los tiempos futuros. Dice la Biblia que viene un hombre llamado Gog. La palabra Gog es un nombre en el hebreo que significa líder, capitán, César, comandante, presidente, cualquier tipo que se le dé de exaltación a un jefe, tanto de un país como un ejército, en el hebreo es Gog. Líder de Magog. Qué importante es esto. Vengamos al mapa. Se nos habla de una invasión que viene del norte. Aquí está Israel. Del norte de Israel está Siria, está Turquía, aquí está el Mar Negro, más o menos, miren, aquí está Ucrania. Entonces viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, pongan atención, la región de Gog. Gog es esto, todo esto es la región de Gog. O sea, todas estas naciones que están aquí, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, estas que vemos aquí en el mapa, que están al sur de Rusia, Kazajistán también, ¿verdad? Y del lado oriental con China, todas estas repúblicas se dividieron de Rusia en 1991. Toda esta zona geográfica se dividió de Rusia y se independizaron de Rusia. O sea que en 1991, cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría y cae el comunismo, en el 91 terminó el comunismo, estas naciones se independizan y Rusia pierde más del 30% de su territorio. Vean nomás, todo esto era de Rusia. Todo esto era de Rusia. Y ahora Putin quiere recobrar todas estas naciones y comenzó con Ucrania, porque todas estas naciones son musulmanas. Todas son musulmanas, pero menos Ucrania. Y cuando Putin dijo, voy a recobrar Ucrania, quiere seguir con todas estas naciones porque dicen que eran rusas y le pertenecían a Rusia, y es el sueño de Putin. Esta zona se llama la zona de Magog o de los magogitas, y la invasión de esas naciones se van a venir en contra de Israel en los tiempos de los últimos días. Dice el versículo 2 de Ezequiel 38, príncipe soberano de Mesec y Tubal profetiza contra él. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, versículo 3, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son actualmente la Turquía moderna. Qué interesante que ahora Turquía, cuando cayó Assad en Siria,
aquí está Siria. Irán controlaba completamente el Líbano, que está aquí, y controlaba Siria, Irán. Cae el presidente Assad y entonces se vienen a Siria todos los exterroristas de Al-Qaeda, de ISIS, y se juntan con todos los yihadistas. La palabra yihad significa guerra santa. O sea, todos los que creen que a través de una guerra que le llaman santa para justificar la guerra, es santa, ¿verdad? Pero la guerra que estamos es santa, o sea, no es mala, es una guerra santa. Justifican con eso poder pelear contra el mundo para establecer su religión, que es el Islam. Entonces cae Siria, y el momento que cae Siria, Irán queda completamente abandonada, porque ya Irán no puede sostener a Siria. Y aquí en Siria comienzan todos los grupos yihadistas a tratar de bajarse para atacar Israel a través del Líbano. Pero la revolución que hubo en Siria hace algunos meses, que fue destituido Assad, la organizó ¿quién? Turquía, el presidente Tayyip Erdogan. Él organizó toda esta invasión de Siria, y Turquía es la segunda o la tercera nación en el mundo que ha jurado exterminar a Israel. La primera es Irán, porque hasta en las Naciones Unidas el presidente Ahmadinejad, que ya no es el presidente de Irán, pero Ahmadinejad en las Naciones Unidas dijo, ante todas las naciones vamos a exterminar a Israel. Imagínense en las Naciones Unidas, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Naciones Desunidas. ¿Cómo puede un líder de un país en las Naciones Unidas, que se funda precisamente para unir a las naciones, decir, quiero exterminar a ese país? Oye, bájate de ahí, le hubieran dicho. Vamos, ¿cómo que estás amenazando a un país? Nadie lo había hecho, más que el presidente Ahmadinejad de Irán, y el segundo fue el presidente Erdogan. Erdogan ha jurado públicamente terminar con Israel. Entonces, ahora Turquía tiene el control de Siria. Pero Turquía, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, Turquía tiene que serle fiel a Europa y a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que serle fiel a Turquía. Entonces, Turquía no puede atacar a Israel porque Estados Unidos lo sigue defendiendo. Y además, Estados Unidos pertenece también a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede entonces hacer eso, verdad? O sea, aunque no pertenezca de una forma como miembro de Estados Unidos, facilita el dinero a la OTAN para que puedan ellos desarrollar el ejército europeo. Entonces, todo esto se volvió un conflicto tremendo, pero lo que aparece en la Biblia con la palabra Mesec y Tubal, que es Turquía, Magog, que es toda la zona de las exrepúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. Saltamos al versículo 5 rápidamente. Persia, ponle en tu Biblia, Irán. ¿Cómo sabemos que Persia es Irán? Porque en 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán. 1979 viene una revolución iraní y sacan al Shah de Irán, que era una familia que tenía, como las de Assad de Siria, mucho tiempo en Irán, y le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ahorita es la República Islámica de Irán. Y Erdogan, el presidente, jura y perjura y sigue anunciando que él quiere ser el próximo califa del mundo islámico a nivel mundial. Que él quiere ser el mero califa, casi el próximo anticristo del mundo, para que pueda establecer la ley Sharia a fuerza a través de la guerra en el mundo occidental. Entonces vemos que esta zona donde todas estas profecías bíblicas se encuentran es la zona del conflicto. No está aquí en Tlalnepantla el problema. En Estados Unidos no aparece en Estados Unidos en la Biblia. Aparecen naciones europeas del norte de África, como lo vamos a ver, y casi todo el Medio Oriente
y Europa y parte de Asia, del Asia Central principalmente. Tal vez China participe en la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que así sea. Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Versículo 5. Vayamos a Génesis 10, versículo 2 y versículo 3. En todo el capítulo 10 del libro del Génesis aparecen 70 naciones que se derivaron de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Jafet poblaron todo el mundo anglosajón, toda Europa, o los güeros, blancos y de ojos claros, anglosajones, los vikingos, etcétera, etcétera, los nórdicos provienen de Jafet. De Sem provienen todos los Medio Oriente, tanto árabes como judíos, son semitas, y también parte de la China y de el Asia. Y de Cam poblaron el norte de África, los morenitos. Entonces, todos los seres humanos, todos aquí en esta mañana, y todos los que nos escuchan, no hay un solo ser humano que no descienda de cualquier hijo de los 3 de Noé. O eres jafetita, o eres camita, o eres semita. Pero todos venimos de los 3 hijos de Noé, que después del diluvio poblaron la tierra. Entonces, en Génesis 10, del 2 al 3, aparece Cam y los hijos de Cam, que son Cusifut. ¿Qué región poblaron los de Cam? El norte de África. Entonces, Cusifut corresponden actualmente a Sudán, a Etiopía y a Libia, las naciones del norte. Aquí están. Etiopía está un poco más abajo aquí de Sudán. Libia, Túnez, Morocco, que aparece que es Marruecos. Todas estas naciones, pongan atención, estas naciones de aquí del norte de África, con Sudán y abajo con Etiopía, van a formar parte de la coalición de Magog que se viene contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la Tercera Guerra Mundial son naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente, que se vienen para tratar de sacar a Israel de una vez del Medio Oriente, apoderarse del petróleo, para que entre tal vez Rusia y China se quieran repartir ese pastel. Esto no va a parar porque la naturaleza del ser humano es completamente depravada. El ser humano es ambicioso, es egoísta, es psicópata, es ególatra, es narcisista. El ser humano por naturaleza es yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada. Estoy en el gobierno y me siento como presidente, me siento como rey. Me enferma, nos enferma el poder, nos enferma el dinero, nos enferman las mujeres. Son cosas que no podemos soportar sin Dios. Por eso los césares romanos se convirtieron en dioses, ¿se acuerdan? Mandaron que los adoraran, los césares romanos. Todo lo que, el que tú me menciones, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón, el que tú quieras, todos al llegar a la cumbre, a la cúspide, se enferman. Las alturas no fueron hechas para el ser humano. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y ese es el problema de la raza humana hasta este momento. Los gobiernos corrompidos, los líderes corrompidos, completamente corruptos. De una forma el mundo está revolviéndose, hay una Babel, hay una confusión. La palabra Babel significa confusión. Hay una confusión teológica, religiosa, política, filosófica. En el mundo se encuentra hirviendo. Dios no tarda en venir por nosotros. Tú tienes que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y me pregunto si lo estás. Si no lo estás, en esta mañana, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, porque yo sé que desde el vientre de mi madre tenías un programa para mi vida, pero no lo conocía. Y ahora que las Escrituras han sido abiertas, he comenzado a comprender
que me amas, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que abriera sus brazos en una cruz, derramar su sangre preciosa y yo te pudiera conocer como un Dios personal y llamarte mi Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Creo en lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar, Señor Jesucristo, que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Te pido en este momento tan importante y decisivo en mi vida que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que ahora tengo, porque el día que yo muera, cuando me llames a casa, moriré en paz, porque en este momento he hecho la paz contigo por medio de la muerte de tu Hijo en la cruz. Dame, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados, la gracia para vivir la corta vida que me queda, para predicar y propagar el testimonio de lo que has hecho en mi vida y ganar almas para tu reino. Porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Ahorita en todo el mundo, en cualquier área y aspecto que tú lo veas, la única luz, escúchame, la única luz es esta. No hay otra. La única luz, el único camino, la única verdad se encuentran en este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Guarda estas palabras en tu corazón. Ama con pasión la verdad. La Biblia, dice la palabra, guárdala en tu corazón, hijo mío, porque si tú lo guardas en tu corazón y le das el primer lugar en tu vida, estás guardando tu vida. El día que el diablo haga esto de tu vida, el ataque del mundo espiritual es sacarnos esto. Y si el diablo puede sacar de tu vida la Biblia y decir ya no la necesito, ya no la leo, ya ni a la iglesia la traigo, ya no tengo una Biblia en mi carro, otra en el baño, otra en la sala de mi casa. Hay que tener Biblias por todos lados, una Biblia de viaje para cuando voy en el avión, cuando voy en el carro. Cuando tenemos ese amor por la palabra, se limpia la atmósfera a nuestro alrededor y podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones porque somos obedientes. No puede haber bendiciones sin obediencia. Y la obediencia es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Entonces es importante que atengamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos ahorita como una antorcha, que la Biblia me diga para todos los. Señor, voy a la cruz mañana, sigo la Biblia hoy en la noche, mañana voy a Veracruz. Es un decir, Señor, ilumíname en los salmos, muéstrame tu verdad, dame tu paz. Quiero ir a Veracruz a bendecir a la gente, que voy a Tijuana. Mi hijo se acaba de ir de viaje, Padre, vengo a la Biblia. Oh Señor, aquí está tu palabra, muéstrame el camino, dame tu paz. Dime qué debo hacer por mi hijo, cómo debo ir con mi hijo. Cuando Dios ve que lo buscamos, Él anhela que lo busquemos, nos contesta, nos premia, nos recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean hombres y mujeres de la palabra de Dios y Dios los bendecirá y los recompensará en esta vida y en la que sigue también. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo
y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.